Vamos comienzo Julita cuando se acabe la música. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en estas primeras jornadas de educación STEAM. Ahora voy a presentar la mesa Educación para la Igualdad. Antes de presentar a las especialistas que hoy nos acompañan, quería rescatar algunas palabras que dijo hoy la coordinadora de la RIED OEA, Rebeca Vieiras. Ella en su exposición nos hablaba de la importancia de la igualdad, de la equidad de género. Luego, también en su exposición, nuestra compañera, la profesora Estela Castelli, nos mencionaba los objetivos para el desarrollo sostenible 4 y 5. Como ella lo decía, el 4 vinculado a la educación y el 5 vinculado a la igualdad de género. Esta mesa no podía no estar presente en estas primeras jornadas virtuales de educación STEAM, ya que son parte de la educación STEAM. Para presentar a quienes hoy nos van a dialogar sobre este importante tema, voy a comenzar contándoles que nos acompañarán Natalia Paola Maidana Braseiro, quien es magíster en políticas públicas y género, educadora sexual, docente en la Universidad de la República Oriental del Uruguay, coordinadora técnica de la línea Educación y Género de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Se ha dedicado a trabajar, estudiar e investigar en temas de políticas públicas, educación, cuerpo, género, sexualidad, diversidad y prevención de violencia de género. Bienvenida Natalia, muchas gracias por participar. Ana Eugenia López es licenciada en Trabajo Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Diplomada en Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos, Gestión de Políticas y Programas por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Es referente provincial del Programa de Educación Sexual Integral, es directora de Familia y Comunidad de la Secretaría de Estado de Bienestar Educativo del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán. También nos acompaña de República Dominicana Elizabeth Zorrilla García. Ella es licenciada en Educación, mención Orientación Académica por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Egresada de la carrera de Periodismo del Instituto de Periodismo Dominicano, Dr. Pitaluga Mivar. Ha realizado diplomados en Gestión de Centros Educativos, Género y Educación, en Derechos de Niñez y Género, en Género, Educación y Desarrollo. Actualmente se desempeña como técnica docente nacional de la Dirección de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación de República Dominicana. Elizabeth, bienvenida. Bueno, Natalia, Ana, Elizabeth, sean muy bienvenidas. Gracias por participar de esta importante mesa en el marco de las primeras jornadas virtuales de educación STEAM. Y ahora, sin más, les doy la palabra. Muchísimas gracias y bienvenidas. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todas, a mis compañeras del panel, y un agradecimiento muy grande y felicitaciones a toda la organización. Muy contenta de que nos hayan convocado y nos hayan dado la oportunidad de este encuentro con las compañeras también de Argentina y de República Dominicana, y un saludo muy especial a todas las personas que están acá compartiendo este espacio, conectadas desde la mañana. Yo tuve la oportunidad de participar también en algunos momentos y felicitarlas por el evento. No sé si mis compañeras quieren hablar para dar un saludo y les puedo compartir cómo nos organizamos un poquito para este espacio del panel. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias. La verdad es que, agradecerles también y felicitar por la organización de estas primeras jornadas. Es una alegría enorme poder participar y poder compartir con mis compañeras algo en lo que venimos trabajando, cada uno desde sus lugares y desde sus países, y la idea es poder compartir con ustedes nuestras experiencias y que también, podamos tener, digamos, una devolución o preguntas, dudas
en relación a lo que nosotras hemos preparado. Así que muchísimas gracias y felicidades. Sí, hola, buenas tardes, saludos con muchísimo cariño desde República Dominicana para todo este público hermoso que está aquí, nos acompaña en esta tarde para reflexionar juntos, juntas sobre un tema que pues nos apasiona y al mismo tiempo nos duele y nos compromete cada día a seguir trabajando por una mejor educación en cada territorio, pero sobre todo sabiendo que somos de alguna manera una gran comunidad humana y que estamos unidos y unidas. Gracias. Bueno, y les comparto un poco cómo nos fuimos organizando desde que nos convocaron. Nosotras, bueno, con Elizabeth y con Ana nos hemos reunido para un poco pensar, primero destacando la importancia de que esta temática esté planteada y este panel esté planteado en el marco de la temática de STEM y educación, que nos parecía muy importante, y esto nos dio la posibilidad de compartir las realidades nacionales, las preocupaciones que estamos teniendo. Como decía Elizabeth, esto de que somos una comunidad humana, pero también una comunidad de América Latina, donde también hay cuestiones que son de orden también más regional, y fue súper interesante ese encuentro, y bueno, y lo que intentamos hacer para compartir con ustedes muy brevemente, es cada una de nosotras abordar una temática específica, y bueno, que se vayan complementando en nuestras participaciones, con la total conciencia de que es un tiempo breve para compartir. La idea es, bueno, poder realizar algún aporte más desde el lugar que nos toca tener a nosotras en lo referido a las políticas públicas vinculadas a los temas de educación, de género, de sexualidad. Y bueno, y desde ahí es que yo ahora voy a compartir, voy a comenzar, después va a continuar Ana, y por último va a estar cerrando Elizabeth, y dejar el espacio para las preguntas, para las reflexiones al final. Voy a compartir aquí. Ahí me dicen si ustedes pueden ver. Sí, se ve perfecto. ¿Se ve? Bien, bueno. Entonces, bueno, como comentaba en la presentación, yo trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, que es por la forma organizativa que tiene Uruguay, es un ministerio que tiene un alcance nacional, a diferencia de Argentina, por ejemplo, que cada provincia tiene su ministerio. Yo trabajo en la línea de educación y género, que es parte del eje de educación y derechos humanos, en la dirección de educación del ministerio. Y bueno, dentro de los aspectos que organizamos, desde mi parte compartir, era algo vinculado a la educación desde el enfoque de derechos humanos, género, interseccionalidad, las desigualdades de género como problemas públicos y responsabilidad de los estados, algo sobre las políticas de igualdad, el rol de la educación en el cambio cultural, el desafío de transformar las relaciones de género en contextos específicos y cambiantes, y algunos avances y desafíos en Uruguay. Pero bueno, como son muchas cosas, y tenemos pocos minutitos, bueno, hasta donde lleguemos. Y en todo caso, después queda la presentación disponible. Permítanme que me voy a poner el cronómetro para no ocupar mucho tiempo. Bueno, en el primer tema es un punteíto así como muy general. La idea era compartir desde mi lugar, que por un lado estoy en la parte más de política pública, de los temas de género y educación, y por otro lado también realizo la docencia directa, entonces como que trato de ir confluyendo esas miradas desde el hacer cotidiano y desde la realidad concreta de las instituciones, y por otro lado desde el rol más de participar en los procesos también de desarrollo y ejecución, y bueno, y pienso y evaluación y monitoreo de las políticas públicas. Entonces, bueno, lo primero que nos parecía importante resaltar, considerando el contexto también regional y algunas amenazas para el desarrollo de las políticas de género y en los temas también de sexualidad, es situarnos desde el enfoque de los derechos humanos, valorizar la importancia del derecho a la educación, que es un derecho que es como llave
para poder acceder a todos los otros derechos, ¿no? Como colocar ese rol fundamental de la educación desde ese enfoque particular. Y bueno, y para eso, bueno, traer un poquito lo que es el enfoque de derechos humanos, que está basado en las normativas internacionales y nacionales, lo que los estados ratifican y aprueban, vinculado a la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas. Y esto que nos permite analizar desigualdades existentes, corregir prácticas discriminatorias y fortalecer la capacidad de reivindicar derechos. Por otro lado, traigo el enfoque de la educación en derechos humanos, específicamente, que bueno, de manera global es entendida como la educación sobre los derechos humanos, que esto es como el punto más tradicional, que tal vez nosotras, mi generación y para atrás tuvieron en la educación aprender qué son los derechos humanos, cuáles son, cómo se llaman, pero como solo eso no alcanza, es importante educar por medio de los derechos humanos, es decir, a través de la vivencia específica en los propios centros educativos, en las propias relaciones educativas con los derechos humanos y para el ejercicio, ¿no? La preparación también para exigir, para promover y para poder vivir y gozar de esos derechos. Esto como un marco bien general que nos parece importante que no perder de vista y siempre tener presente que nuestros estados se han comprometido a trabajar desde este lugar, ¿no? Bueno, la otra temática es justamente la de género, ¿no? Una de las cosas que vamos observando es que se habla mucho de género, ¿tá? Sabemos que está colocado en las agendas de nuestros países, en las agendas políticas, públicas, en las agendas educativas, y aparece y se habla, es una temática que está muy presente también en los medios de comunicación y especialmente en los movimientos sociales, pero también muchas veces lo que vemos es que hay múltiples formas de entender el género, hay formas como tradicionales que se vienen arrastrando, y hay bueno, diferentes conceptualizaciones y dimensiones desde lo que se puede mirar. Entonces es importante para situarnos dentro de lo que son las acciones que intentan transformar las relaciones de género, superar desigualdades, y pensando, por ejemplo, en los proyectos concretos sobre género que podemos estar pensando y desarrollando. A veces tenemos como intenciones que cuando las queremos desarrollar nos cuesta materializar porque hay distintos marcos interpretativos que se llaman, ¿no? Entonces lo que voy a compartir ahora, estos son de estos múltiples usos o dimensiones desde los marcos interpretativos que están como aprobados a nivel de las Naciones Unidas, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los acuerdos. Particularmente me voy a situar, por supuesto, en Uruguay, ¿no? Pero bueno, en género hay una de las acepciones más comunes que conocemos, es esto que se diferencia lo que es sexo y lo que es género, ¿no? Entonces se habla de género como una construcción que es social, ¿no? Que no es nada natural de alguna manera, ni es una cuestión esencial que traemos las personas, sino que es una construcción social que sí está basada en lo que es la diferencia sexual, la diferencia a nivel, bueno, de la anatomía, de las hormonas, eso que también es un concepto que está en cuestión, pero bueno, siempre aparece esto de, bueno, el sexo es ser macho o hembra de la especie humana, y el género es toda la construcción que se hace a partir de que una persona nace mujer o nace varón, ¿no? Y ahí que hablamos, no sé, desde los colores que se le ponen a la hora del nacimiento, el nombre, las expectativas que hay sobre las mujeres y sobre los varones, los permisos, las prohibiciones, bueno, toda esa construcción basada en esos cuerpos diferenciados por sus características sexuales de orden más biológico, anatómico, ¿no? Esa es una de las acepciones que se utiliza. Otra potencialidad que tiene el género es su utilización como una categoría de análisis. ¿Qué nos permite utilizar esta categoría? Mirar que no solo que hay construcciones basadas en esos cuerpos de mujer y de varón, sino que entre esas construcciones sociales que se realizan se establecen jerarquías de poder, se establecen relaciones de poder que terminan transfiriéndose esa diferencia que es sexual, que en sí no implica desigualdades, por las construcciones de género y esas relaciones jerarquizadas entre lo femenino, masculino, entre varones y mujeres, se termina
terminan derivándose en lo que se llaman desigualdades de género. Cuando hablamos de desigualdades estamos hablando en términos de poder y en términos de justicia social, por eso la relevancia de poder trabajar estos temas y tener como, digamos, claridad en estos usos de lo que es el género o de cómo lo podemos estar utilizando. Algo que nos permite esto, que nosotros venimos como de una cultura que naturaliza, o sea, que le atribuía un valor natural o esencial a estas diferencias del ser mujer o ser varón, si estamos hablando de que son culturales, ¿ah? Este proceso de ir rompiendo con esa cuestión esencialista y de naturaleza, lo que nos permite es justamente desnaturalizar algunas prácticas, algunas sujeciones o algunas rigideces en cuanto a estereotipos, a posibilidades, asociadas a lo femenino, a lo masculino, o a las mujeres y a los varones. Por eso, una de las tareas importantes que tenemos en la educación es desnaturalizar cosas que pensamos que era así, que las mujeres tenemos más habilidades para cuidar, que nos va mejor en determinado tipo de ocupaciones que en otras, que, bueno, que no sé, que los varones juegan mejor al fútbol, o que los varones son mejores para trabajar en la ciencia, ¿no? Que los varones no lloran. Eso ya se pudo, digamos, identificar que son cuestiones que las vamos aprendiendo a través del proceso de socialización a lo largo de la vida. Y después hay otras, yendo como específicamente a lo educativo, estos dos puntos que los voy a retomar después, que también, bueno, esto que se habla tanto de género y en relación a lo educativo, a veces pensamos que tenemos que ser especialistas en género para trabajar en temas de género. Y no, acá tenemos como dos dimensiones. Podemos trabajar las cuestiones de género explícitamente, diciendo, bueno, vamos a tener un taller de género, vamos a desarrollar un proyecto de género, pero después, y tal vez es lo más importante, es poder incorporar al género como una cuestión transversal, así como los derechos humanos, en las currículas, en los centros, en los entornos educativos, desde las relaciones más mínimas, más micro, desde la vida cotidiana, de la organización de los espacios, de los tiempos, de los materiales, de lo que elijo, de cómo organizo la institución, de qué tipo de relaciones establecemos las personas, sean docentes, sean autoridades, sean niños, sean niñas, sean niñas, en los centros educativos. Bueno, que no me va a dar para desarrollar mucho, pero en todo caso, después corto cuando esté el tiempo, que continúen las compañeras y después vamos complementando. Otro concepto y enfoque fundamental es el de interseccionalidad, que este enfoque nos permite no solo considerar las cuestiones de género, sino poder mirar otras distintas estructuras de opresión que pueden estar jugando en las relaciones que se van estableciendo, y que viven las personas en relación, bueno, a otras cuestiones como identidad, orientación sexual, la cuestión de las generaciones, la edad, ascendencia étnico-racial, el sector económico, el estado de salud, origen, residencia, hasta cuestiones estéticas, entre otras, ¿no? Entonces es considerar las cuestiones de género, pero no perder de vista que tanto los privilegios como las opresiones se superponen de alguna manera según las condiciones y situaciones de vida y de ciudadanas de las personas. Y bueno, y acá traigo una cita del primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades que tuvo Uruguay, y dice así: la discriminación que sufre la mitad de la población, o sea, las mujeres, constituye un problema muy relevante y su superación es una prioridad para el Estado uruguayo. Las diferencias notorias en la distribución de poder entre mujeres y varones provocan un déficit democrático y afectan el ejercicio de la ciudadanía. Esto lo traigo para poner en relieve que las desigualdades de género tienen que ver con injusticias sociales y tienen que ver con los estándares de calidad democrática también y de ejercicio de la ciudadanía. ¿Tá? Y acá aprovecho a mencionar también toda esta digamos, vertiente fuerte que viene ahora, que tiene que ver también con el tema de la ciudadanía digital, también, ¿no? Dentro de las complejidades y cambios que se vienen dando en nuestras sociedades y que también nos afectan a nivel de las políticas. Acá lo importante es esto, que ha habido en los últimos años un proceso de reconocimiento de los estados, de que las cuestiones de género, las cuestiones específicas
que han vivido históricamente las mujeres y las disidencias también sexuales, son un problema de Estado, un problema público. Antes los problemas que estaban dentro del hogar, por ejemplo, que era el lugar asignado tradicionalmente a las mujeres, no eran un problema público. Por eso recientemente salen los temas de violencia doméstica, violencias a niños, niñas y adolescentes, situaciones de abuso sexual, situaciones no sé, por ejemplo, violencia sexual dentro de las relaciones de la propia pareja o en el matrimonio. Esos temas salen a la luz y se transforman en asuntos de Estado, en problemas públicos, y por lo tanto pasan a ser objetos de políticas públicas. Y bueno, y acá, dentro de lo que es la educación para la igualdad, bueno, obviamente que desde las políticas educativas se toma esta temática considerando que la educación tiene un rol central en lo que es la superación y la transformación de las desigualdades y las injusticias de género. Y bueno, y esto tiene que ver, tiene una afectación, digamos, como impulso, como trampolín para el desarrollo de los derechos a todo nivel, de las personas sujetas de la educación, de las trabajadoras y trabajadores de la educación, de las familias y de las comunidades. Y bueno, y acá, capaz que termino esto y le doy paso a mis compañeras, traía distintos conceptos de igualdad, porque también a veces encontramos como estas distintas acepciones que me dicen, no, pero yo trabajo con todo el mundo por igual, para mí todas las personas son iguales. Entonces ahí corresponde a este modelo que se llama igualdad de trato, que si yo considero que todas las personas somos iguales en relación a sus derechos, a sus posibilidades, sin considerar, por ejemplo, las cuestiones de género o de interseccionalidad, en realidad lo que hago es reproducir esas desigualdades que ya están dadas. Porque si yo hoy, sabiendo que tengo una sociedad que es desigual en función de las relaciones de género, trato a todas las personas por igual, no estoy transformando esas condiciones de base desigual que se están dando. Entonces esto es un enfoque que, bueno, ya pasó. Después el otro enfoque es de igualdad de oportunidades, que sí reconozco que de punto de partida hay desigualdades, que hay algunas personas que ya parten de un nivel mayor de oportunidad y otros menor, y lo que trato de hacer es tomar algunas medidas de acción positiva o afirmativas, o discriminación positiva, que llaman también, que trato de igualar un poco las condiciones de punto de partida para el ejercicio de esos derechos, como por ejemplo, desarrollar programas específicos para estimular a las mujeres a que aprendan sobre STEM, que desarrollen, que se sientan con posibilidades de desarrollar por ese lado también sus proyectos de vida. Esto tiene una función que es importante, pero no transforma las condiciones esas de desigualdad que se siguen dando, ¿no? Entonces acá, para cerrar esta parte, está este enfoque que es transformador de las políticas de género, que esto consiste en incorporar la perspectiva de género en lo que es la corriente principal de las políticas, llevado a las instituciones, quiere decir al accionar de toda la institución. No solo es que voy a hablar de género y voy a tomar algunas medidas para favorecer a las personas que vienen como disminuidas por su situación de opresión de género, sino que voy a colocar a la igualdad de género en todo el accionar. Esto quiere decir desde el diseño de los espacios, desde las currículas, las relaciones, las posibilidades de ascenso, las cuestiones del cuidado de las personas, qué imágenes elijo, qué bibliografía selecciono, a quién miro, a quién no miro, a quién escucho, cómo se dan las lógicas de participación, en fin, para transformar lo que es toda la cultura, ¿no? Y no tenga que estar siempre tomando medidas de compensar esas desigualdades que la propia institución muchas veces reproduce. Y en segundo lugar, este enfoque de transformación plantea transformar el estándar androcéntrico y heteronormativo de las instituciones y estructuras sociales. Es un proceso activo, permanente, de cambios en las concepciones de los problemas públicos y de transformación de las culturas y normas institucionales. Acá, androcéntrico quiere decir que nuestra sociedad y nuestra cultura social y política tiene una perspectiva que está centrada en lo masculino. Como el lenguaje, esto que cuando decimos todos englobamos a todos y todas,
Bueno, quiere decir que este es un enfoque centrado y que tiene como estándar al varón. Y heteronormativo también, es como un régimen político y social que no solo considera que las personas, o lo correcto, o lo normal y sano, es la heterosexualidad, sino que también determina cuáles son los roles de mujer y de varón, y genera como roles rígidos para varones y mujeres, y todo lo que se salga de eso, y de la heterosexualidad, queda como algo que es insano, o perverso, o equivocado, o erróneo, porque es enfermo. Bueno, voy a dejar por acá, entonces, esta parte de la presentación, y bueno, y después acá venían la parte más de educación, pero sé que también lo van a estar retomando mis compañeras. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Disculpen la velocidad, que es tanto para compartir. Ok, voy a continuar. Excelente la exposición de mi compañera Natalia, gracias. Pues partiendo de este panorama que has presentado con algunos conceptos básicos para entender y contextualizarnos de qué hablamos cuando estamos hablando de género y de educación, pues también quiero invitar a darle una mirada a cómo se está llevando y también un poco los retos y desafíos que tiene la República Dominicana en este momento de la historia, que al igual que América Latina, pues estamos en las mismas, con avances y retrocesos en materia de los derechos humanos y del enfoque de género. Quiero también enfocar esta reflexión sobre el marco normativo, que es quien nos rige, nos sustenta y nos da como esa continuidad de Estado, pese a que cambie de gestión un gobierno, venga otro, y que también el personal que está a cargo, pues tenemos un compromiso como país. Tenemos unas brechas que es importante visibilizar, y también tenemos buenas prácticas, logros alcanzados y esos desafíos que nos mantienen en pie de lucha. Para transversalizar ese enfoque de género, que es lo que busca la Dirección de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación en la República Dominicana. Ese compromiso de garantizar que se incorpore ese enfoque en todo el sistema educativo preuniversitario dominicano. A la vez trabajamos también de la mano en mesas de articulación y diálogo reflexivo para llegar a acuerdos y también implementar proyectos con instituciones de educación superior. Mirando a que tenemos un compromiso como país y la Constitución de la República Dominicana lo establece de manera hermosa en su artículo 39, de que nos habla de que todas las personas tenemos ante la ley el mismo derecho y debemos recibir el mismo trato sin discriminación alguna. También este marco normativo nos invita a mirar los compromisos a nivel también como país y a nivel internacional, como también lo decía Natalia. Tenemos una estrategia nacional de desarrollo en la República Dominicana dirigida hasta el 2030, la ley 112, que sitúa ese enfoque de género como una de las políticas transversales. Y es mandatorio que todas las políticas, programas y proyectos del Estado pues lo incorporen. También tenemos una ley orgánica, que es la Ley de Educación 6697, que está también en proceso de revisión y actualización. Y tenemos también resoluciones a lo interno del Ministerio de Educación, en las cuales hemos ido dando pasos de avance como para evitar que se violenten los derechos de las niñas y adolescentes embarazadas. Y todo esto se ha logrado gracias a que se ha empujado mucho, gracias a muchas mujeres y hombres comprometidos en este tema, para que se pueda incorporar género en educación. Esto sí que ha tenido muchos avances y retrocesos y creo que es la misma historia en América Latina. Para la agenda del 2030 de desarrollo sostenible, en esas metas educativas también que tiene el Ministerio de Educación para este año, en la política educativa centroamericana, a nivel nacional con la ley estratégica, como ya lo mencionaba, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa del 2014 hasta el 2030, que
refieren ese compromiso con la igualdad y la equidad de género y la atención a la diversidad. Es importante también saber que nos abocamos a cumplir con esos objetivos 4 y 5 de desarrollo sostenible, y el programa de gobierno de Luis Abinader, que en este momento también pues ha dado muestras de apoyo. El Plan Nacional de Equidad de Género, el Plan E3 en República Dominicana, incorpora como tema nacional la educación para la igualdad. Y desde aquí pues tiene unos subtemas importantes que nos invitan a reflexionar sobre el establecimiento del carácter laico en la educación formal. Esto es un tema importante para la República Dominicana y para Latinoamérica también. Todo el peso que tienen las creencias, que muchas veces riñen y van como en sentido contrario a la garantía de derechos y de la inclusión, y que por ser temas de creencias tan arraigadas y que se han naturalizado, pues muchas veces mueven intereses, y pues ahí tenemos, digamos, como un embudo o un cuello de botella que dificulta el avance en la garantía de derechos y sobre todo en que se pueda transversalizar el enfoque de género en la República Dominicana. Esta es como el panorama, así que tenemos a nivel de marco normativo y como Dirección de Equidad de Género a nivel del Ministerio de Educación, con el apoyo de muchísimas instituciones, organizaciones, de otros ministerios como el Ministerio de la Mujer, pues hemos trabajado durante unos años, hace prácticamente casi 3 años que somos dirección, antes éramos departamento en el ministerio, luego era una oficina, hemos ido avanzando y se han logrado hacer esfuerzos importantes, y con otras instituciones aliadas con las cuales articulamos, que hemos logrado crear una mesa consultiva de género a nivel nacional y también replicar a nivel regional y distrital, que nos ha permitido pues establecer esos lazos estratégicos con otras instituciones que tienen en común el trabajo por la garantía de derechos. Pues tenemos aquí algunos de los logros de elaborar propuestas de indicadores, elaborar guías en diferentes sentidos con investigaciones realizadas en materia de ver cuál es la realidad de la violencia en los centros educativos, de cómo se transversaliza el género. Y todos estos documentos pues, nos ayudan a tener una idea más clara con investigaciones e informaciones oportunas para elaborar planes, programas y políticas. Algo importante que ocurrió fue una orden departamental que buscaba en el 2019 la realización de un diseño de la política de género en el sistema educativo preuniversitario. Era como formalizar un poco más y definir esta política, la cual pues concitó el respaldo por una comunidad académica y la República Dominicana cada vez más tiene un personal que va, una comunidad que está consciente y que se está empoderando de sus derechos y está exigiendo, y también el rechazo de sectores conservadores de iglesias y que han estado como midiendo fuerzas con esta otra iniciativa, ¿no? Es tal vez lo que nos mantiene despiertas en pie de lucha para continuar estratégicamente situando el tema sobre la mesa para que podamos seguir dando pasos de avance. A favor tenemos que el presidente de la República, Luis Abinader, ha expresado que el Estado debe ser el garante de una sociedad basada en derechos, participativa, pluralista e incluyente. Y en su plan de gobierno, pues él cita dentro de los ejes esenciales el trabajar por una transformación digital, y esto pues nos invita a mirar las brechas que existen en República Dominicana con respecto de las mujeres en el manejo de habilidades tecnológicas. También a mirar el tema como eje transversal del tema de género, y él mismo expresó que no puede haber equidad con la mitad de la población excluida. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana también avala lo de la discriminación positiva que mencionaban ahorita, o afirmaciones positivas, para poder crear
esas medidas que son equitativas para poder pues accesar a la igualdad, la equidad. Se nos invita también desde el Ministerio de Educación pues a trabajar, es como un reto, con el acceso de las niñas, adolescentes, jóvenes a las tecnologías y a todas las carreras que están relacionadas a las ciencias, a las matemáticas, a las estadísticas, a la ingeniería, porque sí hemos visto estudios que revelan que aquí hay una brecha importante digital de género. Para pasar un poco rápido acá, mencionaba que estos sectores religiosos, un poco ultraderechistas, están avalados en lo que algunas personas, algunos críticos y críticas en dominicanas llaman el concordato firmado entre el país y el Vaticano hace muchos años y que todavía se mantiene. Importante que tienen una relevancia y un poder de decisión dentro de la política educativa que muchas veces riñe con ese marco normativo que debe regir el accionar de la política educativa en el país. Y también, de alguna manera, permanece ese currículum oculto que puede ser avalado por esto mismo que acabo de mencionar y también por la dificultad de generar cambios y transformaciones en el personal docente que ya ha recibido una capacitación y un modo operandi de su práctica docente y que sigue aplicando ese currículum oculto que de alguna manera manifiesta conductas, gestos, omisiones, sus creencias de aprobación o desaprobación y reflejan la verdadera actitud que tienen estos agentes educativos sobre determinados temas como el tema de género. Y pues ahí se puede, de alguna manera, aunque las leyes y disposiciones legales están claras, están con una mirada de enfoque de derechos y de género, pues la práctica no siempre va de la mano. Dentro de los logros, pues hemos logrado sensibilizar y capacitar a un amplio personal docente a nivel de país, regional, a nivel nacional y también de los distritos y centros educativos. Esto es importante porque cada vez más personas se suman a la causa, han entendido que no es una dirección del Ministerio de Educación que debe asumir esta lucha, sino que es un compromiso de país, es un compromiso de todo el sistema educativo. Tenemos experiencias de buenas prácticas en centros educativos, como por ejemplo el Liceo Científico de la provincia hermana Mirabal de la República Dominicana, que es un centro público y tienen una experiencia interesantísima porque integran las carreras STEM, esta modalidad y el enfoque de género y trabajan abocados a la calidad educativa y pues tienen resultados maravillosos. Recibieron un premio en un concurso en la NASA, participan de igual manera chicas, chicos y esto pues nos llena de orgullo. Dentro de los desafíos pues está el aceptar que tanto el sistema educativo como el Estado mismo en República Dominicana debe basarse en principios laicos, en apego al marco normativo vigente, que podamos concretar porque hemos avanzado, aún nos falta mucho el enfoque de género y de derechos humanos de manera transversal en el sistema educativo preuniversitario y que podamos comprender también cuáles son esos obstáculos para poderlos abordar adecuadamente. En este tiempo de pandemia, pues se convierten en desafíos para seguir afrontando la deserción escolar que aumentó significativamente, más de 200,000 estudiantes habrían desertado en la escuela en tiempos de pandemia. Ahora, en una información publicada en uno de los diarios nacionales el día 6 de junio de este año. También se habla de la sobriedad que va a crecer en el sector público. Se aprecian pocas estrategias para poder atraer de nuevo a esta población que ha desertado. Las uniones tempranas y el matrimonio infantil acompañado de las brechas de desigualdad han aumentado producto de la crisis por pandemia y la violencia de género y escolar pues también si no se abordan de manera estructural con atención especial a las niñas, adolescentes y jóvenes.
creo que he terminado por acá, no sé si me pasé de tiempo. Pasamos a la compañera que tiene la moderación por si tienen preguntas. Ana. Bueno, sí. Gracias, Elizabeth. Yo, Continúa, Ana. Así es. Bueno, en este tiempo que nos queda, la idea, mis compañeras han estado presentando recién un marco desde donde poder pensar el género dentro de la educación. La idea es que ahora podamos pensar en estrategias concretas y oportunidades que tenemos para que justamente cuando pensamos en relación a la perspectiva de género, veamos cómo podemos hacer que esto ingrese dentro de la escuela, ¿no? Y en ese sentido, la educación sexual integral es una oportunidad que tenemos para poder trabajar con docentes, con estudiantes, con las familias, con las comunidades. La educación sexual integral, este es el nombre que recibe en Argentina, pero en otros países de la región se llama las conocidas como las EIS, que es Educación Integral en Sexualidad. Posibilita, digamos, un marco que regula, en el caso de Argentina, la ESI es una ley del año 2006 que establece que todos los establecimientos, digamos, los establecimientos educativos, ya sea en su gestión estatal o privada, deben trabajar los contenidos de educación sexual integral, teniendo en cuenta los aspectos biológicos, los aspectos sociales, psicológicos, éticos. Es decir, plantea una idea integral de la sexualidad. Entonces, en ese sentido, la ESI, al ser una ley, al ser un derecho, es una norma que posibilita y que respalda el trabajo que tenemos las y los docentes para poder trabajar estos contenidos en el aula. En el año 2008 se establecieron los lineamientos curriculares, que son los pisos, digamos, en relación a los contenidos mínimos que en función de cada área curricular podemos trabajar dentro del sistema educativo y dentro de eso la perspectiva de género. Si bien han pasado muchos años desde la sanción de esta ley, digamos, el proceso social y cultural y dentro del sistema educativo se vino trabajando, digamos, muchísimo para justamente poder acompañar, ¿no?, esto que nos planteaba la ley, que la ley viene a ser en muchos casos una gran oportunidad y un respaldo en relación al trabajo. La ley también respalda y resguarda el trabajo que en algunos casos está cuestionado, ¿no? Esto que por ahí aparece, digamos, en la palabra de muchos docentes acerca de, bueno, pero esto está bien que yo trabaje, sí, por supuesto. La ESI como ley plantea la oportunidad para que lo trabajemos. En ese sentido, la educación sexual integral está organizada en función de 5 ejes que tienen que ver con esto que decía recién, la integralidad de la sexualidad. Pensemos que en este sentido, digamos, toda educación es sexual, la forma en la que nosotras hemos aprendido los contenidos vinculados a la sexualidad, ya sea tanto por silencios, por omisiones, son formas de aprender la sexualidad. Y lo que plantea este cambio de paradigma que plantea la ESI es justamente entender la sexualidad teniendo en cuenta y superando, digamos, modelos más biologicistas o de la mano, digamos, de enfoques más biomédicos, y también superar modelos moralizantes en relación a la sexualidad y entender que la educación sexual integral son contenidos pedagógicos establecidos en los diseños curriculares que posibilitan que cada una de las y los docentes puedan trabajar de acuerdo a su área curricular, ¿no? Teniendo en cuenta que la ESI se enseña y se aprende de acuerdo al nivel educativo, es decir, los contenidos que trabajamos en el nivel inicial son muy distintos a los que trabajamos en el nivel secundario, en superior o con jóvenes y adultos. Dentro de uno de los ejes, ustedes pueden ver ahí el cuidado del cuerpo y la salud, la afectividad, ejercer nuestros derechos, respetar la diversidad y reconocer la perspectiva de género, posibilitan trabajar la integralidad de la ESI y posibilitan también pensar justamente en esto que planteaba Natalia, ¿no? El género, si pensamos en relación a este eje de la perspectiva de género, en cuanto a categoría analítica, nos sirve también para entender cómo la escuela, que históricamente fue reproductora de estereotipos de género, también nos posibilita poder pensar
y reformular o reflexionar acerca de aquello que la escuela reproduce, ¿no? Esto de poder repensar qué hacen varones y qué hacen mujeres, qué actividades pensamos desde las escuelas, pensando desde este binarismo, ¿no? Si pensamos en las clases de educación física, si pensamos en la organización institucional, bueno, incorporar la perspectiva de género supone analizar de manera crítica, con ciertas lentes, estas prácticas que están naturalizadas. Entonces, la ESI viene a posibilitarnos una herramienta para poder desnaturalizar aquello que históricamente el sistema educativo estuvo reproduciendo. En este punto, la perspectiva de género también puede aportar a la transformación de estas bases culturales y poder también modificar las prácticas y las distintas concepciones que circulan. La perspectiva de género en ese sentido nos aporta, digamos, esta mirada para poder modificar y transformar las desigualdades que están presentes en la escuela, ¿no? En esto que también planteaba recién mi compañera en relación al currículum oculto, que tiene que ver no solamente con cómo organizamos nuestras, digamos, el aula y nuestras clases en relación a nuestros estudiantes, sino también dentro de los equipos docentes. La perspectiva de género desde la ESI nos permite también reflexionar sobre, bueno, qué es ser varón y qué es ser mujer y cuáles son los estereotipos de género que operan y que sentan las bases, digamos, para las desigualdades. En relación a esto, las puertas de entrada que tenemos, que es decir, las estrategias para poder pensar cómo puede entrar la educación sexual integral en el sistema educativo, tiene que ver con poder partir acerca de la reflexión sobre nosotras y nosotros mismos, es decir, qué nos pasa a nosotras como docentes en relación a ciertos temas, en relación a poder trabajar género, por ejemplo, qué nos pasa en relación a la enseñanza más vinculado, digamos, al desarrollo curricular, ¿no? A los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos que respaldan este trabajo que puedo hacer en relación a incorporar la perspectiva de género? ¿Cómo se organiza la vida institucional en términos de quiénes ocupan los espacios? ¿Cómo organizo los recreos, por ejemplo? En esto que decía recién acerca de las actividades, a la hora de las actividades físicas, hay deportes que están consignados y que deben realizar varones y otros que yo organizo para que desarrollen las mujeres. ¿Qué lugar tiene la diversidad ahí? Digo, ¿no? En esto de reproducir el binarismo, pensando, digamos, siempre en términos de varones y mujeres, y qué lugar tienen las niñeces y las adolescencias trans. Por otro lado, otra posibilidad para poder pensar e incorporar los contenidos de educación sexual integral tienen que ver con aquellos episodios que irrumpen la vida escolar, ¿no? Situaciones que tienen que ver, que no son las cotidianas, pero que tienen que ver con aquellas que aparecen, que pueden aparecer en términos de alguna situación compleja, como puede ser un abuso sexual en niños, niñas o adolescentes, y cómo eso significa una oportunidad para poder pensar cómo venimos trabajando, cómo nos venimos organizando en la escuela, en el aula, qué lugar tiene la sexualidad en la escuela, qué lugar tiene la diversidad en la escuela. La ESI aporta desde ese lugar una posibilidad para poder pensar, para poder reflexionar y para poder modificar estas prácticas que están naturalizadas. Por otro lado, para pensar específicamente en lo que tiene que ver con género y pensar en relación a poder trabajar la violencia de género en la escuela, existe una ley del año 2015 en el territorio nacional, en Argentina, que son la realización de las jornadas Educar en Igualdad. Yo ahí estoy compartiendo con ustedes materiales, digamos, donde ustedes pueden, son recursos, digamos, áulicos para poder descargar y para poder trabajar y profundizar toda esta presentación que estoy haciendo de manera muy breve, pero que estas jornadas también son la oportunidad para que podamos trabajar cómo a través de estas prácticas naturalizadas, de instancias, digamos, de micromachismo que reproducimos, cómo podemos ir modificando estas prácticas y trabajando en relación, digamos, a la transformación y a poder reflexionar acerca de las desigualdades de género, ¿no? Que sin lugar a dudas tenemos, digamos, una gran posibilidad de pensarnos como educadoras,
de cómo en cada uno de nuestros espacios tenemos tan incorporado, digamos, la reproducción de ciertos estereotipos y desigualdades, que en ese punto tenemos una gran oportunidad, digamos, y posibilidad de poder modificar estas prácticas, una educación no sexista y una educación liberadora, a una educación que transforme, a una educación que pueda superar la desigualdad de género. Me parece que con el tiempo estamos justos. Perfecto, muchas gracias Natalia, Elizabeth, Ana. Ahora vamos a transmitirles preguntas que nos han hecho a través del chat. Una de las preguntas tiene que ver con las desigualdades de género, cómo se reproducen en las escuelas. No sé quién quiere responder esa pregunta. Yo aprovecho la pregunta para compartir los puntitos que me habían quedado pendientes. Y ahí un poco aprovechando la pregunta, ya hacemos todo. Acá en alguna de las claves, que eran estos puntitos que me quedaban, la reproducción se da por cuestiones más estructurales, que tienen que ver, por ejemplo, pensando las currículas, o pensando cómo están integrados los cuerpos docentes. Sabemos, hoy en la mañana mencionaban en las brechas de género, que por ejemplo el sector educativo está feminizado, como sector también de laboral, y que otras profesiones, por ejemplo, están masculinizadas. Casualmente, aquellas profesiones que tienen menor valor social, y por ende menores remuneraciones, son las que están feminizadas, y aquellas que tienen mayor valor y reconocimiento social son las que están más remuneradas, que son las que están ocupadas mayoritariamente por varones, ¿no? Entonces, bueno, se reproducen todas las dinámicas cotidianas, como el género habíamos hablado, que es una construcción social, y tiene que ver con las relaciones entre las personas y relaciones de poder, se dan en todos los ámbitos donde hay relaciones. Por eso la compañera decía, toda educación es sexual, toda educación es política, porque están en juego relaciones de poder, intencionalidades, proyecciones. Entonces, por eso, una cosa es dedicarme específicamente a hablar de género y desarrollar proyectos de género, pero si hago eso sin analizar toda la estructura institucional, educativa, desde las políticas a las cuestiones más micros, por ejemplo, mirar los baños, qué imágenes ilustro, qué ejemplos como docente tomo para hablar de ejemplos de, por ejemplo, de científicas o de matemáticas, y siempre nombro a los varones cuando doy esos ejemplos, hay algo que se va transmitiendo en la vida cotidiana, que se va proyectando en las personas, que bueno, que ser un genio matemático, un premio Nobel o algo, va vinculado con el hecho de ser varón, ¿no? Se van construyendo sentidos y significados a través de todas las relaciones. Por eso acá en esto de algunas claves que también proponía, tiene que ver con dónde se juegan las cuestiones de este cambio transformador de las relaciones de género. Por un lado, en la cuestión de reconocer las identidades y fomentar los proyectos de vida libres de las personas, quiere decir que se sientan habilitadas, por ejemplo, a estudiar o a seguir determinados recorridos de estudio y profesionales o artísticos o, no sé, deportivos también, que están muy sesgados por cuestiones de género. Ahora que están los Juegos Olímpicos, veía que por primera vez hay disciplinas que son mixtas en el atletismo o en la natación, que combinan. Eso es algo que, bueno, es algo que está tan matrizado por las diferencias sexuales, y es tan controversial el tema, hoy, en el siglo XXI, año 2021, recién aparece, ¿no? Esta posibilidad de que compitan al mismo tiempo mujeres y varones. Entonces esto de reconocimiento también de las disidencias, de todos los tipos de identidades que hay, de reconocer que se juegan proyectos de vida, oportunidades de autonomía en esas decisiones cotidianas, en esos ejemplos que damos desde el rol de educador, de educadora, docentes. Bueno, y de escuchar qué traen las nuevas generaciones de propuesta en las formas de ser que nosotras tal vez no sabemos, porque venimos mucho más matrizadas y hay otras formas de ser. Y bueno, revisar las prácticas, las relaciones, promover la investigación, ir registrando los datos y prestando atención a esas brechas que surgen todo el tiempo.
promover las relaciones libres de violencia entre docentes, estudiantes, entre docentes, entre autoridades, ¿no? Cómo se establece la relación de autoridad entre también docentes y educadores y estudiantes. Y bueno, después violencia o promover relaciones libres de violencia, y la cultura de cuidados para todos, para varones, para mujeres, desde varones, desde las mujeres. Democratizar también esta parte. Y bueno, creo que juega a todo nivel de la institución, la reproducción. El problema es cuando es inconsciente, cuando no tenemos los mecanismos para darnos cuenta que en algo que dije estoy diciendo algo que en realidad viene arraigado a un estereotipo tradicional, que es rígido, que yo estoy esencializando una desigualdad. Ahí en ese práctico momento instantáneo de reflexión me doy cuenta y lo puedo incluso compartir con el grupo. Dije esto, pero ahora me doy cuenta que en realidad no, que los varones tal cosa, o las mujeres tal otra, o las personas no, que son no binarias, ¿no? Y traer y recibir y enriquecer las propuestas educativas. Hoy escuchaba en la mañana con el simulador esto de que ponían un personaje que era no binario. Me pareció súper interesante, como una oportunidad de transformación a partir de una elección de un personaje, ¿no? Se juegan a todo nivel. Natalia, ya que mencionas esto, justamente otra de las preguntas, no sé si la quieres responder vos o Elizabeth o Ana, es si existe alguna aplicación o algún tipo de, sí, de app interactiva para enseñar la ESI en las escuelas, o algún dispositivo tecnológico, algo vinculado a la tecnología para enseñar la ESI. Ahí le paso a Ana la palabra. Sí, algún dispositivo tecnológico. La app de ESI no está, digamos, a nivel nacional. Sí hay algunas provincias que han desarrollado algunas experiencias en términos de apps, pero bueno, eso es algo, por ejemplo, uno de los retos, de los desafíos actuales, teniendo en cuenta la digitalización, ¿no? Y las distintas formas de enseñar y aprender. Por ahí las apps que hay están más vinculadas a salud sexual, pero no a contenidos específicos de ESI. Perfecto, muchas gracias. Entonces, un agradecimiento a la profesora o profesor que hizo la pregunta, porque un motivo para trabajar en eso justamente. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Estela para que cierre la mesa y presentemos la próxima. Muchas gracias Natalia, Ana, Elizabeth. Muchas gracias a los más de 500, casi 600 participantes que hay en este momento de esta mesa. Agradecemos la valiosa colaboración en estas primeras jornadas de educación virtual STEM. Muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos a todas. Gracias, saludos y bueno, que les vaya muy bien estos 3 días de jornada. Felicitaciones. Sí, muchas gracias por la oportunidad, por este espacio en donde muchas personas pues, de diferentes lugares nos dimos cita en esta tarde, y a través de este espacio, de esta mesa panel, gracias a todo el equipo que está organizando un tema tan valioso en este momento. Muchísimas gracias, ha sido un placer para nosotras contar con su participación.